Bien, estamos meditando en los milagros del Señor y bueno, vemos que todo el Nuevo Testamento, mayormente los 4 evangelios, tienen que ver con el ministerio milagroso de Cristo. Así que estoy tratando de hacer una recompilación de todos los milagros para poder de esa manera tener una idea más cabal, más amplia de lo que Cristo hizo cuando estaba aquí con nosotros en la tierra. Ahora vamos a abrir en el libro de Marcos, capítulo 1 o capítulo 3, versículo 1 al 6. Marcos, capítulo 3, versículo 1 al 6. Había meditado sobre los milagros la semana pasada y había 4 clases de manifestaciones milagrosas que el Señor desarrolló en su ministerio. Primero, la liberación de los demonios. Segundo, las sanidades de toda enfermedad. Tercero, el dominio sobre la naturaleza. Y cuarto, la resurrección. En estos 4 grupos de manifestaciones milagrosas, Cristo desarrolló su ministerio a favor de la gente. Y dice la palabra del Señor, porque tenía compasión de ellos, porque los veía como ovejas sin pastor. Bien, hemos visto en este tiempo de pandemia, en este tiempo de peligro, en este tiempo en que la muerte visitaba todas las casas y quería congraciarse con todas las personas, ¿no? Entonces, hemos visto la necesidad de tener un refugio y una fortaleza espiritual. Confieso que, como toda persona, hemos tenido cierto temor y tal vez muchas personas como yo, por la edad, no estábamos tan seguros, nos han considerado como personas muy propensas a la enfermedad, ¿no? Bueno, gracias a Dios todavía estamos vivos y hay personas que han partido para la eternidad. Pero qué necesario era en estos tiempos difíciles de tener cerca la protección de Dios, de tener cerca el aliento y la presencia de Dios. Y en medio de toda esta manifestación de temor, Dios ha fortalecido a millones y millones de personas. Bien, gracias al Señor, parece que hay ciertas noticias que en noviembre se abren los templos. Por cierto, con cierto protocolo. No vamos a prescindir de él, creo que nunca, hasta que veamos que ya no haya ningún contagiado. Siempre va a quedar el temor, siempre va a quedar la idea que podamos adquirir este mal. Bien, entonces hablamos la palabra de Dios. En Marcos 3, 1 al 6 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Los fariseos tomaron consejo, se unieron a los
herodianos. Los estudiantes de la Biblia sabemos que los herodianos y los fariseos eran como el agua y el aceite, como las antípodas de la tierra, como el norte y el sur, como el día y la noche. Eran totalmente contrarios, enemigos voluntarios los unos de los otros. Y sin embargo, cuando hay que enfrentarse al cristianismo, a la fe de Jesús, hasta los enemigos hacen causa común y se unen contra el Señor. Bien, aquí tenemos este pasaje de la palabra de Dios. Al regresar a la sinagoga era la pequeña congregación de un barrio, y en un barrio había muchas sinagogas judías, porque en una sinagoga judía mayormente asistían 10 familias judías. No era muy numerosa, no era muy grande, pero todo judío estaba perteneciendo a una sinagoga. Así que al regresar a la sinagoga representaba a Jesús un enfrentamiento y un peligro latente. ¿Por qué? Porque los fariseos no aceptaban el ministerio de Jesús. Y no solamente no lo aceptaban, sino que perseguían a Jesús y querían encontrar el motivo, no para apresarlo simplemente, sino para liquidarlo. Así que regresar a la sinagoga era bastante peligrosa. Pero Jesús no podía dejar de hacerlo. Si él quería salvar al pueblo precisamente de la tiranía de la religión, aquí hay un problema que la gente no lo entiende hasta ahora. Jesús ha venido a salvarnos del pecado, amén. Pero el pecado no se interpreta solo con hacer lo malo o con errar en el blanco o con quebrantar una ley, sino también el pecado se representa a través de la religión, que no enarbola los principios del cristianismo o el Dios de la Biblia. Una de las expresiones más tiranas contra el Señor ha sido precisamente los religiosos. Así que si el Señor quería salvar a su pueblo de la religión que representaba uno de los más grandes pecados de Israel, no podía dejar de ir ni a la sinagoga ni al templo, aunque Jesús no podía entrar al templo totalmente como cualquier judío, porque Jesús no era sacerdote, no ostentaba una unción ni de profeta ni de sacerdote, mucho menos de rey. Así que él iba hasta el Hierón, al lugar del patio, donde entraban los gentiles nada más. Él no entraba a la nave principal, solo hasta el Hierón. Bueno, ahí tenemos el marco referencial en el cual se da este milagro. Y el pensamiento es tradición y peligro. Qué terrible es la tradición. Hoy en día en la tarde, a algo de las 7 de la noche, la parroquia nuestra ha comenzado después de meses a transmitir una musiquita. Y bueno, Lila salió y escuchaba ya su anuncio, donde a través de este anuncio les hacen ver a los amigos católicos que no se olviden del Señor de los Milagros. Dios mío. Esto sí que es una broma, Dios santo. ¿A quién adoran los católicos? A Caballelli, un homosexual pintado por Miguel Ángel, que era su amante. Ese es el rostro de Jesús que los católicos adoran y que está en todo el mundo. Y de ahí ha salido la reproducción. Es algo curioso. Es algo tremendamente curioso. Adoran el rostro de un homosexual que vivía con Miguel Ángel Caballelli. Bueno, nosotros no tenemos el rostro de Jesús. Le veremos un día. Tenemos su imagen espiritual totalmente dibujada en nuestra alma. Y a través de las rapsodias del Calvario enarbolamos la fe
en la muerte y la resurrección del Cristo, de la gloria. Bien, entonces la tradición que se le ha metido a la gente entre seso y seso y los ha dejado sin seso, porque ya no piensa. Es la tradición. Eso se hace acá, eso se hace allá, eso se hace más allá, y como lo hacen en todos sitios, debe ser muy bueno, pero no siempre lo que hace todo el mundo es bueno. Eso es una de las cosas que debemos de pensar. No por el uso de alguna cosa se pueda perfeccionar o santificar. Tiende más bien a deteriorarse. Y todos lo sabemos. Toda cosa nueva, bueno, tiene mucho valor, pero con el uso se deteriora. Entonces, estas cositas prácticas deben de ayudarnos un poquito. Gracias al Señor que todos los que me escuchan creen en el Dios verdadero de la Biblia. Amén. El ministerio y la compasión de Jesús nunca dejó de manifestarse. Encontrar a personas que sufrieran, el Señor jamás los dejó de ayudar. En esta ocasión se trata de un hombre con una mano seca, casi un manquito, podríamos decir, aunque tenía el brazo, pero que no le servía de mucho porque estaba seco. La actitud negativa de los fariseos se resalta en este pasaje. Dice, los fariseos le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Le acechaban a Jesús. Y también de paso acechaban al enfermo. No tenían compasión del enfermo. Estaban buscando la sinrazón para poder acusar al Cristo de la gloria si es que le sanaba. Imagínese usted su acecho sospechoso. Estaban involucrados en una especie de espionaje religioso para hacer caer en una trampa al Señor. Por supuesto que el Señor no andaba deletreando la doctrina, ni andaba parafraseando los mandamientos de Dios. Él lo había dictado a través de la ley a Moisés, y se los conocía muy bien porque él era precisamente el que los había dado. Así que los fariseos estaban seguros que él no podría menos que conmoverse ante la necesidad de este pobre hombre. Los fariseos lo sabían. Aquí hay un enfermo y ahí está Jesús. Y si lo ve, seguro que se va a acercar. Y si se acerca, seguro que le va a sanar. Y si le sana, nosotros tenemos material para acusarle, porque hoy día sábado nadie puede hacer una obra a quien le llamemos trabajo. Es el día de reposo. Así que solo bastaba esperar el momento en que Jesús actuaría. La acusación que harían, ¿cuál sería? A ver, ¿qué acusación podrían hacer? El Señor, si el Señor sanaba a este hombre, era haber quebrantado o violado el día de reposo. ¿Qué clase de acusación puede ser eso? El no tener sentido. ¿De qué nos pueden acusar cuando adoramos al Dios que ha dicho, no te hagas imagen de ninguna semejanza? ¿De qué nos pueden acusar cuando adoramos al Dios que él mismo ha expresado? La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, porque el Padre busca que le adoren en todo lugar, pero en espíritu y en verdad. ¿En qué nos pueden acusar cuando el Evangelio en Romanos lo dice? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en animales, en cuadrúpedos, en hombres, en personas. Entonces, ¿de qué nos pueden acusar cuando la Biblia tiene una expresión amplísima sobre lo que Dios demanda? Él ha dicho, adórenme así. Él ha dicho, yo les acepto si ustedes se acercan así. Él lo ha pedido. Es su petición de él. Es su enseñanza de él.
Pero el capricho de la gente de querer hacer no lo que Él manda en su palabra, sino de lo que a ellos les place hacer en su religión. Qué caprichoso el mundo religioso. Sinceramente, no sé por qué o qué buscan. Si quieren adorar a Dios, no pueden hacerlo si está contra la voluntad del que ha dicho cómo debemos adorar. Así que el Señor tomó una actitud, ordenó al hombre ponerse en medio en la sinagoga. A ver, le dijo, tú medio manquito, vente para acá, quiero que te pongas en medio. De modo que todos te puedan ver. Porque Jesús no hacía los milagros de una forma escondida. El Señor no necesitaba esconderse, ni la sombra de la noche, ni el distanciamiento, la soledad. El Señor lo hacía a vista y paciencia de todas las personas. El Señor no tenía que recurrir a lo psicológico, no tenía que recurrir tal vez a la superstición de la gente. Su poder emanaba de una forma tan clara que la gente verdaderamente llegó a confundirse y decir, si nosotros no desaparecemos a los romanos van a venir y van a arrasar con nuestra religión, con nuestro templo. Por supuesto que jamás Jesús va a pretender que los romanos hagan eso con su propio pueblo, el pueblo judío. El Señor entonces jamás hacía nada a escondidas. Por eso es que los cristianos hemos llegado a ser luz. Por eso es que los cristianos debemos ser sal. Nada de a escondidas. El Señor lo ha hecho a vista y paciencia de la opinión pública y, valga la redundancia, en el público. Gloria al Señor. Así que preguntó a los fariseos y les dijo, teniendo al medio manco ahí en medio de la sinagoga, el Señor les pregunta, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien? ¿Es lícito? ¿Es legal? ¿Se está yendo contra alguna ley, contra algún principio? ¿Se está quebrantando algo? A ver, díganme, ¿se puede hacer el bien o se puede hacer el mal? ¿Se puede salvar la vida o se puede quitarla? Contéstenme. Pero dice la palabra de Dios que ellos callaban. La pregunta y opciones que le presentó revelaban que él conocía las intenciones de ellos. Como dice el libro de Juan, no tenía Jesús necesidad de que nadie lo dijera lo que eran las personas, porque él conocía al hombre, lo conocía, sabía lo que había dentro de su mente. Así que Jesús no necesitaba que le chismoseen o que lo aconsejen o que le den un comentario particular, como quien diciendo, te ayudo, mira, ten cuidado, ese que está ahí no es tan bueno, se llama Judas, pero ten cuidado, ese no es tan bueno porque es medio ladrón. Y ya saben que una persona que tiene tal debilidades, cualquier rato puede cometer un agravio contra ti. Jesús no necesitaba eso, él lo sabía abiertamente. Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Así que no solamente es un pecado de comisión, sino hay pecados de omisión. De comisión los que se hacen y de omisión los que no se hacen. Pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno. Nosotros sabemos hacer lo bueno, gracias a Dios. Pero si nosotros, sabiendo hacer lo bueno, no ejecutamos las cosas buenas, entonces estamos transgrediendo. Aunque no hayamos hecho algo malo, solo con no hacer lo bueno que conocemos y lo bueno que manda Dios, ya estamos quebrantando el principio del Señor y cayendo en pecado.
Así que no es solamente algunos dicen, no, yo no hago nada malo. Bueno, está bien. Gracias al Señor. No hace nada malo, yo lo veo bien. Y yo creo que Dios también lo ve bien. Pero sabiendo hacer bueno, hacer algo bueno, tampoco. Entonces ahí está lo malo. Según el criterio de la palabra, no mío. No estoy hablando de mis criterios personales o de mis postulados. No, estoy hablando de lo que la palabra de Dios dice. En este pasaje, entonces, si no estamos haciendo el bien, estamos haciendo el mal. Si no estamos salvando vidas, entonces le estamos dando muerte con la indiferencia. Me llamó un pastor como a las 5 de la tarde hoy y estaban en una reunión y se han acordado de Salazar. Gracias a Dios, no me olvida la gente. Así que han agarrado el teléfono y de frente me han llamado y comentando, ¿no? Me dice, hermano, tengo aquí un grupo de pastores conmigo y están deseosos de hacer la obra, de predicar, de hablar. Lo que no han hecho antes, ahora quieren hacerlo. Porque muchos se han ido con esos deseos, no lo cumplieron porque se murieron. ¿Qué estaban esperando? Que las cosas se arreglen, que estaban esperando conseguir lo que necesitaban, que estaban esperando que los muchachos ya, como dice, profesionalicen y ellos ya no tengan ninguna responsabilidad. Cuando ya no tengan nada que hacer, entonces vamos a hacer algo para el Señor. Pero con esta pandemia han visto tan cerca su partida, que están diciéndole, Señor, danos esta oportunidad. Ahora sí queremos hablar, ahora sí queremos predicar, ahora sí queremos enseñar, ahora sí queremos vivir. Nos vamos a alejar de todas las cosas materiales que nos arrastraban. No es que las cosas materiales sean malas, no, sino que nos arrastraban para estar pendientes solo de lo material. Ahora queremos una vida espiritual. Bueno, gracias al Señor, gracias al Señor. La indiferencia se ha terminado, gracias a Dios. Así que abstenerse de hacer el bien cuando está a nuestro alcance hacerlo. Usted no es culpable de lo que queriendo hacer y no lo puede hacer. No. No es culpable. Y nadie es culpable de eso. Usted quiere dar, pero no puede. Usted quiere ir, pero no puede. Usted quiere hacer, pero no puede. Habemos muchas personas que nos sentimos impotentes para hacer algo porque no podemos, no tenemos los medios. Entonces nos refugiamos en la oración. Eso es lo que hemos visto en esta pandemia. No hemos podido visitar, no hemos podido viajar. Yo tengo el teléfono en mi oreja que me llaman y todo el mundo está esperando. ¿Qué está esperando? Que se rompe esta cuarentena para invitarme. Bueno, gracias a Dios, por lo menos la gente se acuerda de este viejito y no me han olvidado, gracias al Señor. Pero por más que hayamos querido ir, no hemos podido. Hay gente que sus padres se han enterrado solos, sus hijos se han enterrado solos y algunos ni siquiera los han enterrado, se han quedado en el hospital, abandonados como cualquier carcasa vieja que ya no vale, desechada. Ellos habrán querido llorarlo, velarlo, Dios mío. En mi oído he oído el lloro de la gente. Me ha dicho, hermano, si hubiera siquiera dejado velar a mi papá, enterrarlo a mi papá, pero ni siquiera lo desaparecieron. Bueno, hay cosas que queremos hacer y no podemos. Y Dios sabe. Eso no evalúa como una responsabilidad que quebrante ningún mandamiento. Gracias al Señor. Lo hemos visto en esta pandemia, la impotencia, la inactitud y la ineptitud. 3 cosas que no hemos podido desarrollar. Gracias al Señor. Entonces, el sentimiento de Jesús. ¿Cuál fue el sentimiento de Jesús? ¿Qué sentirá el Señor al ver el comportamiento indiferente de la gente ante el dolor y la necesidad? ¿Qué sentirá? Dice que el Señor sintió enojo e ira por la hipocresía de los fariseos y por la indiferencia ante la necesidad del hombre enfermo.
Qué terrible. El hombre más rico de la tierra. Estoy hablando del hombre más rico de la tierra. Y no me estoy refiriendo a Paul Gates, a Rockefeller. Me estoy refiriendo al Papa. Al Papa. Ora por los pobres. Llora por los pobres. Visita a los pobres. Santo Dios. ¿Cuánto cuestan a los pobres tener la presencia de un hombre en sus países? Pregúntele a los países que organizan la visita del Papa y se va a sorprender. Vive en un lugar lleno de oro, riquezas incalculables. No hay un lugar más rico que el Vaticano. Y desde ahí, desde ese lugar tan rico, se habla de pobreza y de amor a los pobres. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! ¡Qué desfachatez! Sinceramente, no entiendo yo cómo una persona que ostenta tanto poder puede hablar de debilidad y a unirse con los débiles. El Señor tiene una indignación santa. Se puede tener una indignación santa. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. ¿Se puede uno airar y no pecar? Bueno, la palabra de Dios lo dice. Se puede airar y no pecar. ¿Se da cuenta? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, no guarde rencores, no almacene rencilla, no te dure tu enojo toda la semana, no rumies, porque no eres rumiante, no tienes 4 estómagos, solamente uno. Así que no podemos rumiar lo que comemos, mucho menos lo que sentimos. Eso es lo que quiere decir la palabra del Señor. No sentir iras en determinadas circunstancias, porque esto sí puede conducirnos al quebrantamiento de la ley. Jesús siente ira y enojo, tristeza y dolor. ¿Ante qué? La dureza del corazón de la gente. El corazón de ellos estaba duro y moralmente insensible. No cabía la compasión y la preocupación por otros. Eran religiosos, estaban en su garbanzal, estaban en su vergel, estaban en sus ordalías espirituales. A ellos no les interesaba si la gente sufría o no. Entonces Jesús ejerce su poder y autoridad para sanar. Dijo al hombre, extiende la mano. Cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede decir eso, pero Jesús no está hablando solo de su boca. Él está preparando la forma como va a actuar y bendecir al necesitado. El hombre tuvo que poner en práctica su fe. Cuando Jesús le dijo, extiende tu mano, el hombre dice, Señor, yo no puedo extender mi mano. ¿Tú crees que si yo pudiera extender mi mano voy a estar enfermo? Como cuando le dijo al cojo, levántate, al tuido. Bueno, el Señor sabía que ese hombre no podía levantarse. Y hay cosas que nosotros no podemos hacer. Pero cuando el Señor habla, si las podemos hacer, porque es un desafío a nuestra fe, a hacer justamente lo que hasta ahí le había sido imposible hacer. No podía haber extendido la mano, pero el Señor le está obligando, le dice, extiende la mano. La verdadera fe del cristiano, basada en la palabra, es una fe que se demuestra por la obediencia. No solamente es cuestión de tener el conocimiento, porque la fe se basa en el conocimiento teórico y experimentado, pero no se necesita solo el conocimiento, sino la obediencia también. Ya Cori ya predicó
Y parece que Juan Carlos también hizo mención sobre esto. Yo estoy escuchando todos los mensajes y los estoy evaluando porque todo mensaje a mí me ayuda. Todo mensaje que yo escucho, toda palabra de Dios a mí me ayuda. No hay ninguna palabra que pueda decir yo, esa ya la sé. No, no, no. Esa no la sé. Esa la necesito. Esa la deseo. Esa la anhelo. Esa es para mí. Cualquier palabra de Dios. ¿Cuál fue la actitud de los fariseos? Estoy terminando ya, gracias al Señor. El Señor, de todas maneras, extendió la mano al hombre y por el ejercicio de su fe, en obediencia a la palabra, la autoridad del Señor rompió la ley natural, esa enfermedad que lo tenía al hombre postrado toda su vida, se acabó en el momento que el Señor determinó que se termine. Gracias a Dios. Él pone fin a todas las cosas. Gracias al Señor. Qué bueno. Gloria sea al nombre de Dios. Estamos orando que esta pandemia termine. No somos religiosos baratos que andamos por ahí buscando un versículo para decir, Señor, acuérdate del COVID-19. Aquí hay tanta enfermedad y tanta necesidad que el COVID es una pequeña circunstancia que va a pasar seguro, y en la historia va a decir, han muerto 2 millones, la influenza mató más de 50 millones, ahora no han muerto ni 2 millones. ¿Se dan cuenta la diferencia? La influenza pasó como va a pasar el COVID-19, porque va a venir el 20, el 21, el 22. Así que hay que prepararnos solamente. Dios bendiga nuestra fe y nuestra obediencia para estar fortalecidos en su palabra. Quiero terminar esto. Se pusieron de acuerdo. ¿Cuál fue la actitud de los fariseos? Se pusieron de acuerdo con sus tradicionales enemigos, los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los que apoyaban a la dinastía de Herodes y centraban sus esperanzas en Herodes Antipas. Eran pro-helenistas. ¿Qué estoy diciendo? Eran pro-griegos. Ellos se inclinaban, les agradaba la cultura griega. Cuidado, haya un herodiano que me esté escuchando y comience a odiarme. ¿Qué amaban los griegos? Los griegos primeramente amaban el culto al cuerpo, amaban el culto a la belleza física, al espíritu competitivo. Ahora no es malo la competencia dentro del sistema laboral, la competencia es buena. Ellos amaban la homosexualidad. Ellos amaban el desenfreno, las orgías. Ellos amaban la idolatría. Estamos hablando de una cultura hedonista. Esos eran los herodianos. Y hay gente que sin saber es un herodiano. Cuando la palabra de Dios le dice una cosa, en su mente dice mentira. Cuando la palabra no es así. Cuando la palabra les exhorta, se religió. No es así. No es así. Tenga cuidado. Usted escucha la palabra de Dios, aunque no le agrade, por lo menos diga, Señor, será verdad. Será verdad. O es que estamos en un siglo donde se puede ser hedonista o narcisista y a usted no le interesa, que a Dios no le interese mi comportamiento. Entonces no va a haber juicio sobre él. ¿Qué clase de Dios tenemos? Quien se llame juez de la tierra y no pueda hacer justicia. Y por si acaso la justicia que va a hacer Dios va a ser por su palabra. Él no se va a salir de la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Y se acabó. Y se acabó. Gloria al Señor. Así que los herodianos eran personas inclinadas a la cultura griega, helenista, pagana, hedonista. Una cultura revestida de sexualidad desenfrenada. Dios mío. Un buen cristiano no puede ser un buen herodiano, por si acaso.
A mí mucho me gusta la cultura griega. He leído bastante, bueno, no bastante, algo de los griegos, sí, como cultura. Pero no me defino como un helenista, Dios me libre. Un pro-helenista, no, no, no. Ahí en la parroquia hay proselenistas. Sí, allí somos cristianos verdaderos. ¿Y quién eran los fariseos? Nacionalistas. Así que Herodes jalaba molino para su agua para su molino y los fariseos jalaban agua para su molino. Pero a la hora de hacer un juicio sobre Jesús, estos enemigos sinvergüenzas, irreconciliables, tradicionales e históricos, se unieron. ¿Qué les parece? Dios santo. Para hacer el bien, no se unen. Para ayudar a alguien, no se unen. Pero para hacer el mal, ahí están como los demonios metidos 6,000 en un solo cuerpo. Dios santo. ¿Se da cuenta? Como la gente para la maldad se presta gratuitamente y a tiempo completo, pero para hacer el bien no tiene tiempo. Bueno, los fariseos y los edonistas de hecho, no eran amigos, eran enemigos. Pero cuando lo vieron a Jesús, los enemigos se miraron, se abrazaron y fueron contra el Señor. Todos a una contra el Señor. Qué tremendo, qué tremendo. Bien, nuestra responsabilidad no es hacer el milagro. Nuestra responsabilidad no es creer solamente en lo extraordinario. Nuestra responsabilidad como iglesia, como cristianos que estamos viviendo estos tiempos finales, es obedecer. Y la responsabilidad de Dios, esa es otra cosita. La responsabilidad de Dios es mostrar su poder. Nosotros demostramos nuestra obediencia, nuestra sujeción, demostramos nuestra fidelidad. Nosotros mostramos nuestra debilidad a través de un espíritu quebrantado. Entonces, el papel de Dios es mostrar su poder. Dios nos pide que hagamos nosotros los milagros o que nos enarbolemos como grandes, ¿no? Hombre, para decir, aquí está el que puede hacer milagros y toco tu enfermedad y se va. No, no es así. Nosotros somos llamados a obedecer, a orar, a pedir, a clamar con mucha responsabilidad y cariño por la gente. Y el Señor es el que va a mostrar la compasión y su misericordia y su poder. Él lo va a hacer. Gracias al Señor. ¿Cómo quedó la gente? Bendecida. ¿Se quebrantó el día? Sí. Pero se sanó a una persona. Y cualquier ley puede ser quebrantada si de por medio está la vida o la integridad de una persona. Dios lo sabe. Gracias al Señor. He terminado. Qué lindo milagro. Gloria al Señor. Sencillito nomás, pero ha dado paso para hablar, rajar mal de los fariseos y de los herodianos y de los que no quieren obedecer. Porque el Señor está a favor de los que le siguen y le obedecen. Gracias al Señor. Seguimos orando con toda humildad. Vuelvo a repetir, yo siempre lo hice así. La gente que me conoce lo sabe. Algunos me han preguntado, hermano, ¿usted tiene don de sanidad? No, yo tengo el don de comer, el don de dormir y otros dones más por ahí. Lila sabe cuál es mi otro don. ¿Se da cuenta? No, yo no tengo don de nada. Pero oro por los enfermos, sí, porque el que me ha mandado a orar me ha dicho, ora, y yo le obedezco. Si él sana, bueno, gracias a Dios. Hay algo tremendo, que yo tengo testimonios de gente sanada, no media sanada, sanada, extraordinariamente sanada. Y a veces he hecho campañas de testimonio solo con gente que se sanó en mi ministerio. Pero gracias a Dios por la misericordia de Él, así como lo oye.